Evangelio de Marcos, capítulo 2. Versículo 25. Él contestó: ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. Padre, denos la instrucción necesaria para desarrollar el carácter cristiano que debe formar parte de nuestra vida. Ayúdenos a entender la centralidad de la palabra en la formación de ese carácter. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. Esta mañana la escritura que hemos leído nos apunta a una pregunta que Jesús hace, y no la hace solo una vez. A lo largo de las narraciones de los evangelios, Jesús va a hacer con frecuencia esta pregunta: ¿nunca han leído? ¿Nunca han leído? Esa es una pregunta que va a recorrer casi todas las intervenciones de Jesús frente a sus interlocutores. Jesús apela a saber si han leído las Escrituras. Y esa pregunta abordará dos aspectos. Primero, el tema de la lectura de la Escritura. Jesús siempre va a apelar a la Escritura. Por tanto, si la Escritura es un referente constante en la vida de Jesús para tomar el camino adecuado, ¿acaso no sería también para nosotros la centralidad de las Escrituras una necesidad para determinar correctamente una decisión acorde al corazón de Dios? Ese es el primer punto. Y en este punto tenemos que reconocer la pérdida de la calidad, diríamos, la pérdida de la calidad espiritual de nuestras decisiones cuando la Escritura no tiene la función de nutrir, iluminar o acompañar una decisión. Es que no deberíamos en ningún aspecto, y particularmente de las cosas que tienen que ver con Dios, atrevernos a tomar decisiones sin la luz de la Escritura. Es que nos hemos vuelto tan instintivos a la hora de tomar decisiones. Nos hemos vuelto tan dependiente de entornos humanos para tomar decisiones, como que si no hubiera una palabra que ha de acompañar, una Escritura que ha de iluminar. Nos hemos vuelto tan del corazón humano, el corazón humano y sus pensamientos como eje rector de los caminos que tomamos.
Y eso empobrece la calidad de lo que soy y por tanto empobrece la calidad de respuesta frente a decisiones que tienen que ver entre Dios y nosotros. Porque la Escritura no es un mero libro allí de museo o de excusa para venir a la iglesia. Aquí Dios ha plasmado su corazón. Es en virtud del Espíritu que en este libro Dios ha plasmado para hombres y mujeres los principios, como una hoja de ruta que debería de instruirnos en las disyuntivas de la vida, porque en la vida entramos en disyuntivas. Entramos en esas coyunturas donde debemos o queremos a veces determinar salidas y estamos expuestos a nuestra humanidad, esa humanidad disparada que tenemos, ¿va? Esa humanidad a veces alimentada de pensamientos y sentimientos que no abonan a una hoja de ruta que tenga que ver con el corazón de Dios, sino que abona a un plano de perspectiva meramente humana, lo que la Biblia le va a llamar la carne. La carne no es andar, como a veces pensamos, anda en la carne, como que anduviera devanándose, ¿verdad?, en el pecado. No, la carne en la Biblia no es eso. Hay personas que podemos tener una religiosidad muy estricta y estamos en la carne. Hay personas que pueden tener una religiosidad muy ceñida y estar en la carne, porque la carne es caminar de acuerdo a ciertos criterios que no tienen que ver con el corazón de Dios. Aún la religión puede ayudarnos y enseñarnos a caminar en la carne, haciéndonos creer que estamos caminando en el corazón de Dios, y no. Porque la carne es alimentarnos de una perspectiva meramente humana que no tiene que ver con las visiones, intenciones o impresiones de Dios en nosotros. Y cómo somos salvos de la perspectiva meramente humana. Cuando Pablo habla a los Gálatas, constantemente va a usar la palabra carne para referirse a que se han movido del punto de la gracia de Dios y se han dirigido hacia la carne, que es vivir una religiosidad, pero ya no a partir de la gracia y el corazón de Dios, sino que se han movido, dice Pablo. Pero estoy asombrado, estoy maravillado, dice Pablo, pero maravillado en el sentido de asustado, de que se han movido del punto focal y habiendo comenzado con la gracia y se han terminado en la carne. ¿Y han dejado de reunirse? No. ¿Y han dejado de ir al culto? No. ¿Y están congregándose? Sí. Pero ya no están en el eje de la gracia, sino que se han movido al eje de los meros esfuerzos humanos. Esa es la carne. Los meros esfuerzos humanos. ¿Y cómo puedo mantenerme en el pensar de Dios y no dejar que me arrastren meramente mis intenciones y esfuerzos humanos? Jesús va a decir: ¿no han leído nunca? Y con esa pregunta, en primer lugar, Jesús quiere señalar que la luz que nos puede librar de ir en la vida tomando decisiones en el
puro criterio y esfuerzo humano está en las Escrituras. En las Escrituras, para Jesús, hay ahí una fuente. Allí hay un pozo al cual yo puedo acceder y del cual yo puedo beber y alimentarme poco a poco, porque esto es poco a poco. No es, usted cuando va a comer nutritivo, no es que a la hora de una enfermedad usted se va a ir a pegar la gran hartada nutritiva. No. Usted tiene que desayunar, almorzar, cenar un día, otra semana, otro mes, y usted está preparándose para que el día de mañana su cuerpo sea atacado. Su cuerpo estará nutrido para responder al ataque de una bacteria, de un virus, porque ha venido nutriéndose poco a poco. El problema es que la gente quiere encontrar la respuesta de Dios en el momento de la crisis. ¿Y sabe qué? En el momento de la crisis, si no ha acumulado una nutrición y una iluminación durante todo el tiempo, en el momento no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque en el momento somos prisioneros de la actitud, somos prisioneros de la situación, somos prisioneros de la emergencia, somos prisioneros ya sea de la cólera, de la ira, del enojo, de la molestia o de la plena alegría. Somos hijos del momento y tomamos decisiones de lo que en ese momento sentimos. Y nadie va a venir a nutrirse en un solo día, ¿no? Nadie va a venir a nutrirse en una sola sentada de almuerzo. No. El cuerpo tiene que venir siendo sostenido con una alimentación sistemática, plena, ideal, para cuando enfrente el día malo, dice Efesios, porque a todos nos llega un día malo, hermanitos. A todos les va a llegar un día malo. O sea, un día que decimos, este día me fue de la patada. Ese día les va a llegar a todos. La pregunta es, ¿está su espíritu fortalecido y nutrido para ese día malo? ¿Está su espíritu preparado para ese día malo? Porque ¿qué es lo que sucede? Ustedes vienen en un camino y cuando llegue el día malo, toman mala decisión. Cuando llegue el día malo, vienen bien y se miran bien, pues se miran bien. Se miran bien. Pero ¿sabe qué es lo que revela si usted está saludable o no? El día malo. El día de la patada. Ese día revela si usted estaba bien o no estaba bien. Porque de vistas todos nos vemos bien. Y usted mira a la hermanita ahí, va bien, arregladita, el hermanito bien peinadito, y dice, se ve bien en la obra de Dios. No, pues sí, se ve bien. ¿Cómo vamos a saber si está bien? El día malo. Cuando llega ese día, como que se enreda toda la vida, ¿va? Como que se traban todas las carretas, como que emergen situaciones inesperadas que le complican. El día malo, ahí, en el día malo, ese día malo tiene la función de revelar la nutrición o desnutrición que hay en su vida, la luz o la oscuridad que hay en su vida. El día malo del que habla de Efesios 6 tiene la función en nuestra vida de saber si estoy preparado o no estoy preparado.
si he venido alimentándome adecuadamente de la palabra o solo he estado por aquí, ¿va? Haciendo presencia, se le ve la cara y se le ve sirviendo, pero no está alimentándose. Pero no ha alimentado su espíritu, no se ha fortalecido en su alma. Su ser espiritual, su cuerpo espiritual no está siendo nutrido. Y entonces un virusito ahí chiquito lo desplomó. Pero sí que se miraba bien. No, pues sí que se miraba bien. Pero como aquí pelos arregladitos, ropitas bien bonitas se ven, pero nutrición espiritual, quién sabe. Son cosas distintas. La presentación externa es una. La fortaleza interior, el hombre interior, fortalecido, nutrido, bien vitaminado para sostenerse, esa es otra cosa. Y eso no lo vemos. ¿Cómo sé yo que usted está fortalecido espiritualmente? ¿Cómo sé yo que usted está nutrido? No lo sé. No, pero es que yo veo que anda sirviendo, que viene. Sí, pero eso no es necesariamente un signo de nutrición espiritual. ¿Y cómo lo voy a saber? Bueno, yo lo voy a saber el día malo suyo. Ese día cuando a la vida le apretan las tuercas, ¿va? Ese día en el que sentimos que las columnas se mueven y nos sentimos como desvanecidos allí. Ese día, el rumbo, el camino, la decisión que usted tome me va a indicar si usted estaba siendo nutrido o simplemente aparentaba fortaleza o energía espiritual, aparentaba, pero que a la hora del día malo usted toma el rumbo equivocado. Entonces eso refleja que estaba aquí, pero no estaba alimentándose adecuadamente. Estaba aquí, cumplía tareas, hacía funciones, pero no había nutrición. ¿Por qué? Se desploma con facilidad. Pierde el rumbo con prontitud. ¿Y qué es lo que más hace falta en la nutrición? La pregunta de Jesús: ¿nunca han leído? ¿Nunca han leído? Estaban dirimiendo un asunto que le preguntan a Jesús y su respuesta es: ¿nunca han leído tal cosa? Si cada uno de ustedes podrían hacer esa pregunta a la hora que están en una disyuntiva personal, a la hora que están preguntándose o queriendo establecer una hoja de ruta sobre un tema, quisiera que se preguntaran: ¿he leído yo tal cosa? Porque las situaciones en las que ustedes se encuentran, ustedes no son los primeros. Nadie venga a victimizarse, a creer que nadie ha atravesado el problema que usted tiene. No venga a decir: ay, es que esto que estoy viviendo, ninguno lo... No, hermanito. Antes que usted ha habido generaciones de hombres y mujeres que han atravesado sus o peores circunstancias que las suyas. Usted no es ni el primero ni el último. A usted le anteceden hombres y mujeres que han estado estremecidas en las circunstancias y tormentas en las que usted se encuentra. Y la pregunta es: ¿no han leído? ¿No han leído? Dice,
Nunca han leído lo que hizo David. ¿Están entendiendo eso? Nunca han leído, dice Jesús, lo que hizo David. Dígame, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su tormenta? Dígame. ¿Cuál es la crisis que está atravesando? ¿Cuál es el terremoto por el que está pasando? Dígame a alguien un terremoto por el que pueda pasar alguien ahora. Dígame a alguien. Enfermedad. ¿Y qué podríamos decir ahí ante su enfermedad? ¿No han leído lo que hizo? ¿Quién? ¿Quién ha estado enfermo en la Biblia? Job. ¿No han leído lo que hizo Job? ¿Qué tormenta estás atravesando? Y te crees la víctima. Y entras en la mentalidad de que pobrecito yo. Y entras en la mentalidad de creer que yo estoy sufriendo y nadie me entiende. No has leído lo que. Si estás tomando un camino y no has leído lo que fulano hizo en ese momento, entonces te estás arriesgando a tomar la resolución equivocada. Porque las escrituras nos señalan lo que hombres y mujeres de Dios supieron hacer en el momento de la crisis que tú estás atravesando. Pero claro, si en lugar de abrir la escritura para decir, quiero saber qué hizo en tal circunstancia, nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión. ¿Y cuál es tu ocasión? Dígame otra. Ya dijimos la enfermedad. ¿No han leído lo que hizo Job en aquella ocasión? ¿Qué hizo Job en aquella ocasión? Y usted se va al libro de Job y buscará alimentarse de la fe de Job, de la paciencia de Job, de la tenacidad de Job, de la fidelidad de Job. ¿Qué otra ocasión estás atravesando? Ajá, sí. ¿Qué otra situación crítica estás atravesando? ¿Y crees que soy el primero en atravesar eso? Díganme otra. Ajá. Calamidades. ¿Sí? ¿Qué circunstancia sentís que has atravesado en los últimos 2 meses? Personal, ministerial, familiar, laboral. ¿Y crees que eres la única, el único que ha pasado eso? ¿Sabes qué dice Jesús? ¿No has leído lo que fulano de tal hizo en aquella ocasión? Tenemos que remitirnos entonces a las escrituras para alimentarnos del proceder de hombres y mujeres que aprendieron a caminar con Dios en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Tenemos que aprender a volcarnos a las escrituras y decir, ay, yo me siento ahorita abrumado, quiero saber qué hizo. ¿Qué hizo en su amargura Noemí? En lo más profundo de su amargura, ¿qué hizo Noemí? Regresar. Había posibilidades, pero no eran muy claras. Pero hizo algo, regresar. Cuando en las
en las abrumaciones de la vida, nos acercamos a la Biblia, a un hombre o una mujer, y nos preguntamos: quiero leer lo que hizo fulano en aquella ocasión. Y digo, me siento amargado como Noemí. ¿Qué hacer cuando el espíritu está amargado? ¿Qué hacer cuando el corazón está amargado? Y dice: voy a seguirle la pista a Noemí. ¿Por qué? Porque Noemí va a terminar alegre, va a terminar feliz, va a terminar realizada. Y entonces, ¿cómo voy a seguirle los pasos y a dejarme llevar por una mujer cuya historia comienza con amargura, pero termina con gran regocijo? ¿No han leído lo que hizo Noemí en aquella ocasión, que cayó en amargura como cae usted en amargura? ¿No han leído lo que hizo David cuando fue atacada su familia y sus posesiones por los amalecitas y llegó a sentir miedo y no hallaba qué hacer? ¿No han leído lo que hizo Moisés? ¿No han leído lo que hizo Jacob? ¿Y saben qué es lo que pasa? Eso justamente, que no hemos leído. No hemos leído. Y al no leer, nos exponemos a las disparazones de la cabeza trastornada que tenemos. Al no leer y dejar que el Espíritu introduzca en nuestro corazón esas luces. Mire, a mí me da mucha alegría ver personas que en la hora turbulencia de su vida saben tomar el camino, aunque parezca imposible o difícil, ¿va? Yo le decía al pastor Mario el día viernes que estábamos hablando, yo le tengo una gran estima a usted y a Brenda y un gran respeto, le digo yo, porque en las horas de turbulencia que usted vivió y que todavía vive a veces por el recuerdo, han reflejado en sus caminos que la palabra habitaba en ustedes, que la palabra moraba en ustedes y que esa palabra los puso en el equilibrio y la dirección precisa en uno de los terremotos mayores que a uno de papá le puede llegar. Miro tanto en las tormentas que hermana Eli ha vivido desde el año pasado, unas tormentas crueles, terribles. Pero allí justamente, cuando atraviesa las tormentas, ustedes al principio, que como la hermanita no anda hablando todas las tormentas que vive, los tanates que lleva. ¿Usted cree que porque le hay bien vestidita, bonita y que con todo cree que no tiene ningún problema? Yo les aseguro que usted que se siente abrumada por un problemita, su problemita no es ni la mitad de uno de los problemas de ella. Si hablamos, cuando yo veo a las personas que en sus turbulencias saben en esa ocasión hacer lo que tienen que hacer, y podría enumerar personas que yo veo en el pueblo de Dios, aquí de Betania,
que en la hora turbulenta han sabido tomar la acción adecuada. Y yo digo, la palabra estaba alimentándonos. La palabra los está sosteniendo. Pero también veo personas que en su día malo solo locuras hacen. ¿Y qué digo? Solo fachada. No han sabido alimentarse. No han sabido nutrirse. Se dejan arrastrar por la circunstancia y no saben alimentarse adecuadamente. ¿Acaso no han leído? ¿Qué problemas como madre usted atraviesa? Como padre. ¿No ha leído en la Escritura las madres y sus crisis? ¿No han leído la madre de Moisés? ¿Qué problemas atraviesa en cualquier rol que usted realiza o en cualquier circunstancia que usted se encuentra? ¿Cree usted que no han habido hombres y mujeres en la Biblia que se han anticipado a usted en sus circunstancias? ¿O usted cree que es la primera persona que atraviesa este problema que tiene? No, hermanita. Hay otro que lo ha vivido antes. Pero ¿sabe cuál es el problema? La pregunta de Jesús. Nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión. Y ese es el problema. Nunca lo hemos leído. Y al no haberlo leído nunca, no puedo apropiarme de las maneras en que ellos resolvieron, decidieron, la manera en que ellos asumieron la situación y lograron resolver, salir, superar esa circunstancia y tornarla en una situación victoriosa. Todo lo que usted está viviendo, ya alguien lo vivió en el mundo de la Biblia. Todo lo que usted está atravesando, ya alguien lo vivió en el mundo de la Biblia. Por más compleja o novedosa que parezca su situación, ya alguien en el mundo de la Biblia lo vivió. Alguien ya lo vivió. Y aquí está, plasmado. Cuando ellos se acercan para cuestionar a Jesús sobre algo, Él los remite. ¿No han leído nunca lo que hizo David en aquella ocasión? Ahí está, sí, ahí está, pero no lo hemos leído. Ahí está, pero no tenemos el placer, digo yo, el placer, porque es un placer, el placer de leer los textos bíblicos, tomar la Escritura y navegar en ella para conocer lo que hicieron los que nos antecedieron. Dice Pablo cuando él habla de la Escritura, dice en 1 Corintios 10, Diez 11. ¿Está conmigo ahí? Dice, todo esto le sucedió a esos hombres y mujeres de la Biblia del cual él ha venido hablando. Todo esto le sucedió a ellos. ¿Para qué? Para servir. Usted tiene un ejemplo.
Usted no ha sido dejado huérfano ni a la deriva en el caminar de su vida. Si no toma dirección es porque no ha leído, pero no porque no tenga una luz o un camino para seguir, para servir de ejemplo. Y quedó escrito, ¿para qué? Para advertencia. Para advertencia. Todo lo que está escrito es para su advertencia, para que no se deje arrastrar como ellos se dejaron arrastrar, o para que logre superar como ellos lograron superar. Quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros ha llegado el fin de los tiempos. Advertencia. Usted no puede decir que nadie le advirtió. Aquí está. Aquí está. Pero necesita ¿qué? ¿Qué? ¿Qué necesita? Leer. Leer. ¿Y cómo va a leer si se lo pasan pan Facebook, hermanito? ¿Cómo va a leer si se lo metido en Instagram pasa? ¿Cómo va a leer si se lo pasa ahí en la caja del diablo? ¿Ah? Hay quienes no lo sueltan las 24 horas. ¿Cómo va a leer? Hay que leer, hay que leer, hay que leer. No habéis leído lo que hizo en aquella ocasión. Cuando sea tu ocasión, en la Biblia alguien ya vivió esa ocasión. Y quieres decidir a tu manera loca o quieres decidir a la manera de como Dios ha plasmado el camino a seguir. Ahora, si quieres decidir a la manera loca tuya, bueno, vamos mal. Aunque estemos en la iglesia, vamos mal. Pero si te quieres dejar guiar por esa luz que Dios ha plasmado en la Escritura, entonces tienes que decir: yo quiero saber lo que hizo fulano de tal cuando llegó al punto al que yo he llegado ahora. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo en esa ocasión? Porque yo quiero hacer lo que hizo en aquella ocasión, porque quiero resolver esto favorablemente de acuerdo al corazón de Dios. Y dice Pablo en Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15 versículo 3. Dice el apóstol Pablo, de versículo 4, perdón. Bueno, vamos a leerlo desde el versículo 3. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito: sobre mí han caído las burlas de los que te insultaban. Sobre mí han caído las burlas y los insultos. ¿Se ha sentido burlado e insultado alguna vez? ¿Ah? ¿Ha sentido que se burlan de usted? ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que preguntarnos? ¿Qué hizo fulano de tal cuando se burlaron de él? ¿Qué hizo Jesús cuando se burlaron de él? Bueno, vamos a leer entonces. Pero no, se burlan de ti y ¿qué haces? Te insultan y ¿qué haces? ¿Sigues el camino señalado por los hombres y mujeres de la Biblia? ¿Sigues la línea de lo que Dios ha plasmado en la Escritura? ¿O los arrebatos calientes de nuestra naturaleza humana toman control? Por eso dice el versículo 4: de hecho,
dice, todo lo que se escribió en el pasado, ¿se escribió para qué? ¿Para qué? Para enseñarnos. O sea, hay que aprender. ¿Qué hacer en las circunstancias o en las ocasiones de la vida? Tengo que aprender qué hacer. ¿Cómo reaccionar adecuadamente? Tengo que aprender. Pero quiero ser enseñado. Pero quiero aprender. Quiero recibir la instrucción. Quiero dejarme enseñar y renunciar a mi yo. Porque ese es el asunto. Cuando la palabra me va a instruir, yo debo desplazar mi yo. Porque mientras mi yo se imponga, no habrá espacio para la palabra. Mientras mi ego, mientras mi antojo, mi antojadiza voluntad esté reinando y no haya ese momento en el decir, Señor, vaya, está bien, Señor, voy a apartar mi yo, enséñame. Porque mientras usted esté aquí, pero su yo esté reinando, usted nunca se va a dejar instruir, nunca. Va a tomar lo que le gusta, una promesa, una palabra agradable, pero no se va a dejar enseñar. Porque para dejarse enseñar hay que apartar unas cosas para que entren otras. Hay que quitar y hay que poner. Y mientras no queramos ser enseñados, mientras no queramos dejarnos moldear, mientras nos empecinemos con nuestro yo, nuestro ego, nuestra arrogancia, nuestra voluntad, mientras no desplacemos ese yo, nunca habrá espacio para que la palabra tome lugar, tome control. Para que la palabra llegue y se asiente, lo que está allí hay que moverlo. Y que la palabra se asiente. Eso es enseñar. Voy a aprender. Voy a aprender cómo hizo fulano de tal en ese momento. O nos empecinamos en nuestra propia opinión, o desplazamos nuestra opinión para darle lugar a la enseñanza de la palabra. Lo que se escribió, dice, fue para enseñarnos a fin de que, alentados por las escrituras, que perseveremos. La perseverancia es signo, fruto que usted está siendo instruido en la palabra, se está alimentando de la palabra. Su perseverancia, su permanencia, se mantiene firme y la tormenta sí está, pero yo aquí sigo. ¿Sabe de qué habla eso? Habla de que usted se alimenta de lo que hizo fulano de tal en la Biblia, de lo que hizo fulana y mengana. Usted ha estado alimentándose. Jesús no da meramente su opinión. Él lo que dice es, ¿nunca han leído lo que hizo David? No da meramente una razón, no, lo remite a la escritura. Nunca han leído. Y había un segundo elemento que les dije, solo se lo voy a mencionar, lo vamos a tratar el otro domingo. Es leer, y lo segundo es, hay que saber
leer. Es el segundo componente de la pregunta de Jesús. Hay que saber leer. Y solo lo voy a dejar enunciado en Hechos. En Hechos capítulo 8. En Hechos 8, versículo 28. Hablando del etíope eunuco, dice 8:28, que regresaba a su país, iba leyendo en su carro el libro del profeta Isaías. Él iba leyendo, había superado ya una etapa, que es leer. Pero viene otra etapa. No solo es cuestión de leer. Dice el Espíritu, dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía, al profeta le preguntó: ¿acaso entiende lo que usted está leyendo? Está leer y está entender. Leer y entender. La lectura es una tarea privada suya. Nadie lo va a hacer en su lugar. Nadie. Esa es tarea muy personal, una responsabilidad muy propia suya. Ahora viene una segunda tarea, que esa sí es en compañía de. Ya no es solo usted. Ya es, dice, y pregunta el hombre: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y entonces aquí ya entramos a otro nivel. Primero, el que haya alguien que le explique. Y segundo, que usted se siente junto a esa persona a escuchar cómo le muestra el camino de entender la Escritura. Ya no es solo de leer, es que usted se exponga a un proceso de aprendizaje junto a alguien que le enseñará las Escrituras. Y este es un talón de Aquiles para la iglesia evangélica. La iglesia evangélica no desarrolla procesos de entender las Escrituras, porque ella es prisionera del sensacionalismo, es esclava de haber reducido el evangelio a un sentir. Es que me gustó. Ella a mí no me gustó ahora. Ella a mí ahí no me gustó. Ella allá me encantó. O sea, el corazón del cristiano de hoy está gobernado por el trono de lo que sintió. Y la gente está tomando decisiones sobre lo que siente. El dominio del sentimiento gobierna el campo de las decisiones. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido procesos de comprender las Escrituras para, en la ocasión que llegue a mi vida la tormenta, yo aprenda a decidir conforme a lo que he leído. A lo que he leído. Y entonces
nos justificamos detrás de lo que me hizo sentir un problema, una tormenta, una crisis, una situación. Situaciones adversas las vamos a vivir todos. Y ninguno aquí es novato en esto. Usted no es el primero. Antes que usted ha habido gente peor que usted. Y está aquí registrada su historia para ayudarnos, para iluminarnos, para que nos enfoquemos. Pero ¿han leído lo que dice? ¿Se ha dejado guiar para entender? En tu situación, en tu ocasión, ¿has leído lo que hizo fulano o fulana de tal? Pónganse de pie, hermanitos. Señor, la vida de estos hombres y mujeres están siempre expuestas a momentos y ocasiones que son a veces desagradables. Es el día malo del que habla Efesios. Padre, regale a mis hermanos y a mis hermanas el corazón entendido para acercarse a las Escrituras y leer lo que hizo fulano o fulana en aquella ocasión. Que tengan Dios la disciplina, el amor, la humildad para renunciar a nuestros egos y decir: yo quiero resolver esto como fueron iluminados los hombres de la Biblia, las mujeres de la Biblia. Y entonces, Señor, la historia de Hechos 11, de Hebreos 11, perdón. Esa historia de Hebreos 11 va a continuar. Y cada hombre y mujer será continuidad de esos hombres y mujeres de fe que aprendieron en las turbulencias de la vida a tomar el camino adecuado, alimentados y guiados por la fe. Espíritu Santo, ayúdenos a dejarnos guiar, a dejarnos enseñar, porque al final quien se deja guiar por tu palabra siempre va a vencer. Y aun cuando alguien crea que está perdiendo, cuando actúa conforme a la palabra, no está perdiendo, está ganando. Y va a ganar al final. Porque tu palabra nos hace más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanitos, hermanitas.